Metrópolis. Constantinopla, 1437. Lo que fue una vez un gran imperio está ahora al borde de la ruina. Fuera de las puertas de la legendaria capital, el enemigo se está concentrando. Un joven tiene en sus manos el destino de Constantinopla y de su emperador. La crisis aumenta y la ciudad de los sueños se convierte en la ciudad de las pesadillas. Los días del esplendor del imperio cristiano de Oriente se han acabado. Sus riquezas se han perdido. Sus rutas comerciales se han cortado. Su emperador está asediado. Solo la poderosa ciudad permanece. Y ahora también está amenazada. Los campamentos del enemigo son cada vez más numerosos. Una vez fue el centro oriental del Sacro Imperio Romano, pero la influencia de Constantinopla se ha ido reduciendo a lo largo de 1000 años. En su declive, las fuerzas de los otomanos han crecido. Ahora tienen a la ciudad bloqueada. El imperio bizantino únicamente quedó reducido a la ciudad de Constantinopla. Era solo cuestión de tiempo que acabara siendo conquistada por los turcos. Para poder defenderse, Bizancio buscó ayuda en Occidente. Occidente responde a la llamada de socorro de Constantinopla. El Papa en Italia envía a su joven emisario Nicolás de Cusa con un mensaje de ayuda. Pero hay un precio. La Iglesia de Constantinopla lleva separada de la cristiandad europea 700 amargos años. Ahora el Papa insiste. Debe renunciar a su independencia y volver al redil. El trato consistía en que si querían ayuda, tenían que formar una alianza. Estaban entre una roca y un lugar duro. Por un lado, les presionaba su lealtad. Por otro, estaban presionados por el Imperio Otomano invasor. Los últimos emperadores bizantinos vivían tiempos precarios. Si alguien puede conseguir superar los siglos de odio y desconfianza que separan a Constantinopla de Roma, ese es Nicolás de Cusa. Un clérigo legal y también un excepcional erudito, científico y diplomático. Sobre sus hombros pesa la responsabilidad del futuro de la que una vez fue conocida como la ciudad deseada por el mundo, la más admirada y la más envidiada. Situada en el cruce entre Europa y Asia, Constantinopla controlaba el paso entre Oriente y Occidente. Una fortaleza natural. El emplazamiento perfecto para una capital. En el Cuerno de Oro, el puerto de Constantinopla, atracaban barcos de todas las partes del mundo conocido. En la Edad Media, las rutas terrestres alrededor del Mediterráneo eran lentas y peligrosas, por lo que la mayoría de los viajes se hacían por mar. Y por el mar, sale de Cusa de Italia para emprender su fatídico viaje. Haciendo parada en Creta para recoger a 300 arqueros, un regalo del emperador. Tarda 2 meses en llegar a la legendaria ciudad. A finales del período bizantino, con el declive de la ciudad, los viajeros que llegan del oeste de Europa, cuando visitan Constantinopla, la describen como una serie de pueblos.
no les da la impresión de ser una gran ciudad cosmopolita. Y como sucesión de aldeas, cada uno de estos nódulos dentro de la ciudad representaba a las instituciones importantes, la casa de uno de los nobles ricos o un monasterio. Cuando Kusa llega por fin a Constantinopla, es invitado a alojarse en un monasterio. Es muy respetado como clérigo, incluso por sus rivales de la Iglesia Ortodoxa. Es su primera visita a la ciudad e intenta combinar su misión con alguna investigación. Europa a menudo oculta las tradiciones eruditas de Oriente, pero aquí todo el conocimiento y las ideas del mundo oriental están a sus pies. De Kusa es un coleccionista de manuscritos. Ya tiene un preciado mapa de Constantinopla como guía. Muchos de estos antiguos manuscritos de inestimable valor aún existen. Conservados con todo mimo, son nuestros lazos con el mundo del pasado. Aquí, en una cámara de la Universidad de Düsseldorf, está una de las mejores ilustraciones que aún quedan. El mapa Buondelmonti, ilustrado a mano en el siglo XV, es nuestro mejor guía para saber cómo era Constantinopla hace 600 años. Aunque descolorido, el mapa está milagrosamente claro. Es tan detallado que más de 100 de los edificios que se documentan se pueden reconocer actualmente. En una vista extraordinaria de Constantinopla, siendo la primera que proporciona una perspectiva tomada desde arriba de la ciudad, una vista moderna, y es tan exacta, describe la ciudad con todo detalle. El ilustrador tuvo que estar viviendo en la ciudad alrededor de 1480 o 90. O al menos le resultaba muy familiar. También nos ilustra sobre la arquitectura de aquella época, cosa que otros mapas solo insinúan. Un importante proyecto histórico está en marcha en Estambul. Su objetivo es crear una reconstrucción informatizada de la ciudad medieval. El arqueólogo Jan Kostenek sobrevuela la zona en helicóptero buscando evidencias que solo se pueden ver desde arriba. Jan compara lo que ve con la copia del mapa de Buondelmonti. Ahora nos estamos aproximando al espigón de Constantinopla y a la antigua zona del Gran Palacio. Estamos en algún lugar por aquí. No se muestra con exactitud en el mapa. Ahí podemos ver Santa Sofía, construida en el año 532 por el emperador Justiniano. Mientras Jan vuela sobre la ciudad, el mapa de Buondelmonti cobra vida. En la ciudad moderna son menos evidentes las antiguas defensas. Obviamente de vital importancia en el siglo XV. Las defensas son siempre un motivo de estudio fascinante. Se levantaron en un periodo en el que siempre había que estar preparado para un ataque. A principios del siglo XVI, la amenaza del Islam y otras formaban parte de un continuo estado de sitio que duró hasta la batalla naval de Lepanto. Desde que los italianos decidieran volver a tomar Constantinopla, es muy probable que tuvieran un especial interés en las defensas de la ciudad, en las zonas donde fueran más potentes, donde estuvieran localizados los cañones. Al aproximarnos a la ciudad, vemos señales claras de que Constantinopla fue construida como una fortaleza. Las legendarias murallas de la ciudad se extienden y parece que nunca acaban.
En total son más de 20 kilómetros de longitud. Allí se puede ver el doble sistema de fortificación de Constantinopla. Fue construido a principios del siglo V y se ve en una de las versiones de la vista de la ciudad de Buondelmonti. Las murallas salvaguardaban el acceso a la ciudad por tierra, pero no se descuidaba el mar. Una inmensa cadena de hierro hecha a mano de 750 metros de largo protegía el puerto. Con un peso de cerca de 30 toneladas, era la última barrera para una fuerza naval hostil. Parece que el peso de la cadena lo soportaban barcazas y boyas. Ante cualquier peligro o amenaza, quedaba cruzada a la entrada del Cuerno de Oro, cerrándolo por completo. Colocada justo bajo la superficie del agua, era un obstáculo que ningún barco medieval podía sortear. Con las murallas en tierra y la cadena en el mar, Constantinopla era una ciudad difícil de conquistar. Pero ni siquiera estas robustas defensas serán suficientes para salvar a la ciudad de los continuos ataques otomanos que la amenazan. Cuando de Cusa llega al palacio del emperador, es consciente de que no hay tiempo que perder. Aunque el esplendor del palacio imperial hace tiempo que desapareció, las muchas formalidades de la corte siguen vigentes, incluso para un emisario que porta el sello personal del Papa. A pesar de la urgencia de su misión, de Cusa debe esperar antes de tener una audiencia con el emperador. Intuye que tras ese retraso hay algo más que simple protocolo. La tensión en la corte es palpable. Se percibe un recelo y una hostilidad apenas disimulados. Fuera, en las calles, hay signos del declive de la ciudad. Ya no se ven ricos mercaderes, elegantes damas, ni aquellas multitudes felices que hicieron famosa a Constantinopla. En su lugar, pobreza y ruinas. La ciudad aún guarda cicatrices del desastroso ataque por parte de la Cuarta Cruzada hace más de 200 años. Los venecianos, entonces un poder a tener en cuenta, estaban celosos de la riqueza y la independencia de Constantinopla. En un golpe político extraordinario, persuadieron a los cruzados europeos que se dirigían a Jerusalén para que alteraran su plan y dirigieran sus fuerzas cristianas a Constantinopla. Ayudados dentro de la ciudad por traidores, se lanzaron a las puertas de la ciudad en un ataque sorpresa devastador. Para continuar con una orgía de barbarie y vandalismo, destruyeron o robaron cientos de obras artísticas y arquitectónicas. La llamada Cuarta Cruzada fue de todo menos una cruzada. Fue el monumento del mundo cristiano occidental al pillaje y al saqueo. Quién sabe si los mismos cristianos fueron también víctimas de su cólera. El objetivo era aplastar la inquebrantable ciudad a orillas del Bósforo. Mucha parte del botín de los cruzados se guardó aquí, en el magnífico monasterio de Pantocrátor del siglo XII. Este monasterio consta de 2 iglesias unidas y una capilla. Sus proporciones son asombrosas. Solo son mayores las de Santa Sofía. Aunque su interior necesite ser restaurado, es uno de los pocos edificios cuya estructura sobrevivió a los estragos de los invasores. Pero su interior fue profanado.
Los venecianos no tenían respeto por los cristianos bizantinos ni por sus iconos religiosos. Con la conquista latina de Constantinopla en 1204, el monasterio era una pieza inmobiliaria de tan gran valor dentro de la ciudad que los venecianos convirtieron el monasterio en la sede de su cuartel general durante el período de la invasión latina. Algunos de los objetos del monasterio acabaron en Venecia. Supongo que eso está dentro de lo previsto. Pero parece que cuidaron bastante el monasterio durante el tiempo en que lo utilizaron como cuartel general. Tardaron más de 50 años en expulsar a los venecianos de la ciudad. Pero para entonces, la fisura entre los poderes europeo y oriental de la Iglesia era más profunda que nunca. Constantinopla ya no iba a ser la misma. Su gloria se había empañado. Por primera vez se había demostrado su vulnerabilidad y su fabulosa herencia artística había quedado prácticamente destruida. Jan Kostenek y su colega Teyfun Oner están creando una imagen por ordenador de la edad de oro de la ciudad antes de que la atacaran los cruzados. Estas son las ruinas del gran palacio en la actualidad. Y como fue una vez. El palacio, construido por Constantino, el primer emperador cristiano, fue una de las maravillas de la época. Era un palacio construido por encima de todo para impresionar. Dentro de sus inmensos muros, los invitados eran recibidos con un lujo consumado y un esplendor sin precedentes. El objetivo de nuestro proyecto, al que hemos llamado Byzantium 1200, es hacer una maqueta tridimensional científicamente exacta de la histórica Estambul. Empecé en 1994. Visité Italia en 1990 y vi una maqueta a escala de la histórica Roma de hace unos 2000 años. Me impresionó mucho y pensé que habría que crear una maqueta similar de Estambul. Quedan más restos del gran palacio por debajo del suelo que por encima. En los restos de las bodegas del palacio, Teyfun y Jan continúan la minuciosa tarea de dar vida a la Constantinopla medieval. Basan su trabajo en una medición meticulosa a partir de la compleja información que proporcionan los restos que aún existen. Y han introducido en el sistema informático documentos contemporáneos y los trabajos de arqueólogos y científicos de todo el mundo. Es una combinación extraordinaria de nuestro actual conocimiento. Lentamente, las maravillas del pasado toman forma. En el año 1437, el gran palacio ya estaba en ruinas. El emperador recibe a Decusa en un palacio nuevo y no tan espléndido. Decusa está aquí para invitar al emperador a reunirse con el Papa en Italia. Si el emperador, que también es la cabeza de la Iglesia Ortodoxa, acepta la invitación, gana la ayuda europea para luchar contra los otomanos, pero pierde la guerra de siglos que mantiene con la Iglesia de Roma. La atmósfera en la corte es electrizante. Muchos consideran que es un poco mejor una alianza con Roma que una derrota a manos de los otomanos. La paz con la Iglesia de Roma puede evitar la invasión otomana, pero también puede acarrear una importante rebelión interna. El emperador decide no decidir. La demora permite a Decusa explorar la ciudad y visitar la atracción más famosa de Constantinopla. Cuando Decusa la ve,
Santa Sofía tiene ya 900 años y aún no ha sufrido desperfectos a causa de guerras o por parte de los cruzados. Es el centro de la fe ortodoxa, la iglesia donde se corona a los emperadores bizantinos y la joya más espléndida que aún queda de Constantinopla. Actualmente, el interior de Santa Sofía, ahora un museo, sigue siendo impresionante. Su famosa cúpula, de 31 metros de ancho, parece flotar a 56 metros por encima del suelo. Se tardaron solo 5 años y 10 meses en terminar Santa Sofía. Sus muros fueron revestidos con los más selectos mosaicos. Tras 1500 años, su restauración es ahora una prioridad. Para este trabajo se necesita una mano firme, un temperamento paciente y no sufrir de vértigo. Kubbenin geneli 6. yüzyıl mozaikleriyle kaplı. La cúpula está en gran parte recubierta de mosaicos de vidrio que datan del siglo VI. Aquellos que aparentan ser de oro o que tienen un baño de plata están de hecho compuestos por 2 capas de vidrio con una capa de plata en medio. Los mosaicos azules, verdes y rojos que vemos son vidrios. Los mosaicos del siglo VI son especialmente notables por su impresionante trabajo. Cada metro cuadrado contiene exactamente 180 azulejos individuales. La cúpula original de Santa Sofía quedó dañada a causa de un terremoto que se produjo cuando estaba en construcción. Pero el desastre se convirtió en un triunfo. Con la reconstrucción, no solo se aumentó el tamaño de la cúpula, sino que además se incorporaron técnicas innovadoras de reforzamiento en todo el edificio. Aquellos cálculos del siglo VI han mantenido a Santa Sofía a salvo de casi 1500 años de terremotos. En la Universidad de Berna, el profesor Volker Hofmann y su equipo están intentando descubrir las técnicas que utilizaron sus constructores. Incluso con la tecnología de hoy sería un reto de enormes proporciones. Pero Santa Sofía fue construida a principios del siglo VI, cientos de años antes de que se desarrollaran las técnicas modernas. ¿Cómo lo hicieron los arquitectos? No se han podido encontrar los planos originales. El equipo tiene poco material en el que poder basarse. Lo único que saben con seguridad es que la imponente iglesia pudo haber sido diseñada como una imagen del mundo espiritual. El objetivo que nos pusimos para nuestro proyecto de investigación fue reconstruir Santa Sofía siguiendo el diseño original, sobre todo en el aspecto geométrico. Seguimos el rastro de los arquitectos desde sus últimos esbozos, cuando la idea de construir una enorme cúpula se cristalizó en sus mentes. Pero si querían que su sueño se hiciera realidad, tenían que resolver el rompecabezas geométrico. El equipo de Hofmann utilizó sofisticadas técnicas de láser para medir y modelar el edificio. Con la ayuda de la informática, pudieron descubrir el diseño subyacente. Era un motivo sencillo, pero ingenioso. Un analema, una figura astronómica que combina un cuadrado y un círculo. Es la base a partir de la cual se diseñó Santa Sofía, con proyecciones tanto horizontales como verticales. Esto tenía que ser ampliado levemente por los arquitectos, y las ampliaciones se hicieron utilizando simplemente calibradores y una regla. No se añadió nada nuevo al diseño original.
El diseño no solo da al edificio estabilidad, también explica sus impresionantes proporciones. Ya que Santa Sofía fue diseñada no solo a la gloria de Dios, sino también como muestra de la conexión entre Dios y el emperador. Santa Sofía tuvo que haber sido construida para demostrar el dominio del imperio y de la iglesia del patriarca. Ambos personifican las fuerzas divinas que dominan el mundo. Y los arquitectos tenían que atenerse a eso. Pero, ¿realmente qué representaba? Puede que solo representara el cosmos en una forma concreta, tal como se plasmaba en muchas estructuras en todo Oriente. Los minaretes que ahora se levantan desde las 4 esquinas de Santa Sofía son posteriores, fueron añadidos por los otomanos. Sin ellos, el original sería más parecido a esto. Para los eruditos medievales, como de Cusa, la relación entre cosmología, geometría y arquitectura era natural. Y Santa Sofía era una conjunción muy satisfactoria de lo material con lo espiritual. De Cusa no pudo maravillarse con la gloria anterior de Constantinopla. Pero cuando él la visitó, aún seguía en pie, por razones prácticas, una impresionante estructura. Nos estamos acercando al acueducto de Valente, probablemente construido a finales del siglo IV. Se utilizaba para traer agua desde el bosque de Belgrado a unos pocos kilómetros de Estambul. El acueducto proporcionaba agua no solo para las necesidades diarias, sino también para las enormes y antiguas termas. El suministro de agua era en potencia el telón de Aquiles de la antigua ciudad, que estaba prácticamente rodeada por completo por el mar. Pero a lo largo de los siglos, Constantinopla había construido un ingenioso sistema. El acueducto transportaba el agua, 400 kilómetros de cañerías la repartían por toda la ciudad y un sistema de depósitos subterráneos la almacenaba de forma segura. Conectado a esto hay una tubería de agua alimentada por una fuente situada fuera de la ciudad. A veces esto creaba problemas, sobre todo cuando se cortaba la tubería. Por eso era absolutamente vital la instalación de depósitos de agua. Enterrados bajo la ciudad, estos depósitos competían con la arquitectura de la superficie. La cisterna de la basílica es enorme. 140 metros por 63, con 333 columnas. Esta elegante cueva, con sus pilares adornados, puede parecer demasiado elaborada para ser un depósito de agua. Pero cuando la ciudad tenía que enfrentarse a un ataque prolongado, estas cisternas significaban la diferencia entre vida o muerte, victoria o derrota. El emperador Juan VIII Paleólogo se enfrenta a la posibilidad de un asedio mientras sigue dándole vueltas a su dilema. Su tendencia como hombre de Estado es aceptar la invitación del Papa e intentar, con su ayuda, vencer a los otomanos. Pero también es la cabeza de su iglesia, y como tal resultaría humillado con ese acuerdo. La oposición en la corte es cada vez más fuerte,
Un importante jefe del ejército ya ha manifestado públicamente: en la ciudad, mejor el turbante que la mitra del Papa. Mientras el emperador da vueltas y más vueltas al asunto, de Cusa espera. Todos los días camina por las calles de la ciudad buscando en vano las estatuas y los elegantes edificios que una vez adornaban la ciudad. Incluso el hipódromo, en sus tiempos un edificio famoso, está medio en ruinas, reflejando el declive de la ciudad. Las multitudes alborotadas que una vez acudían aquí a divertirse ya solo son un recuerdo. Durante la primera mitad del siglo XV, la ciudad era un lugar aburrido. Ya no había nada en el hipódromo local. Diarios de viajeros indican que la mayor parte de las hileras de asientos y algunas subestructuras seguían aún intactas. Pero los juegos de caballería, los torneos y las carreras de cuadrigas eran entretenimientos de un pasado lejano. Los juegos habían sido un pasatiempo favorito. Los arqueólogos que trabajan en el emplazamiento del hipódromo han encontrado vestigios de los días en los que era el centro de entretenimiento de Constantinopla. Esto es una especie de antigua máquina recreativa que imita una pista de carreras con 4 caballos. Sus restos son ahora prácticamente invisibles, pero en sus tiempos el hipódromo dominaba la ciudad. Finalizado en el siglo IV, fue la joya más grandiosa del emperador Constantino. Una demostración del poder y la riqueza del imperio en su nueva capital oriental. Con más de 400 metros de longitud, fue planificado hasta el último detalle. Incluso el palco del emperador estaba conectado con el palacio a través de un túnel. Para Teyfun-Illan, la reconstrucción suponía un reto especial. No quedan imágenes del edificio original que les pudieran servir de guía, pero aún quedan restos del edificio. A partir de estos y de los trabajos de los arqueólogos que trabajan en la excavación, pudieron introducir en el ordenador medidas precisas. Después, estas se compararon con diversos autores de la época que describieron el hipódromo en el cénit de su fama. ¿Estuvieron de acuerdo? Nos preguntábamos si los documentos históricos eran correctos, porque los documentos históricos dicen que podría albergar a 30.000 personas. Yo utilicé mi modelo tridimensional. Medí todos los asientos del hipódromo y los dividí entre 50 o 60 centímetros de un asiento cómodo para cada persona. Dividimos la longitud de las tribunas y nos daba 33.000, que encaja perfectamente con los documentos históricos. Coronado con los 4 caballos de bronce de la famosa cuadriga, robados después por los venecianos, el hipódromo era una arena donde los espectadores asistían para ver todos los grandes eventos imperiales. Coronaciones, celebraciones, carreras de cuadrigas e incluso ejecuciones. Actualmente, los obeliscos centrales son los únicos restos del pasado. Como pasa el tiempo y el emperador sigue sin tomar una decisión, de Cusa comienza sus propios movimientos diplomáticos. Se pone en contacto con los jerarcas de la Iglesia Ortodoxa. Uno de ellos es el arzobispo Besarión de Nicea, un estrecho consejero del emperador. Los dos hombres pertenecen a 2 ramas opuestas de la Iglesia, pero aún así tienen mucho en común. Besarión también quiere que la Iglesia vuelva a estar unida y que Constantinopla se libre de los invasores musulmanes.
La ciudad es el sueño de cualquier erudito. Su privilegiada posición le ha dado acceso a Oriente y durante siglos ha habido un intercambio no solo de mercancías, sino también de ideas, inventos, experiencias y lenguas. Las bibliotecas están repletas de extraños manuscritos de todo tipo, médicos, científicos y teológicos. De Cusa había oído hablar de todas estas maravillas, pero nunca pensó que pudiera verlas. Las autoridades de Occidente veían con recelo muchos de estos manuscritos, pero de Cusa tiene una mente abierta y curiosa, y en su breve visita quiere aprender todo lo que pueda. Bessarion le muestra instrumentos y textos para hacer cálculos astronómicos. A de Cusa le interesa especialmente la astronomía. En las calles de Constantinopla se ha extendido la voz de que se avecina una crisis. La vida aquí es dura. El ejército otomano ha bloqueado el comercio de la ciudad. Aquellos que pueden permitirse el lujo de irse ya se han ido. Solo quedan los pobres. Uno de los factores que el emperador debe considerar es la situación de debilidad de la ciudad. Solo puede movilizar a 7.000 soldados, 2.000 de ellos mercenarios. El ejército otomano cuenta con 100.000 hombres. Puede que la ciudad sea una fortaleza, pero la diferencia de fuerzas es alarmante. La confrontación aquí, en Constantinopla, es parte de la reorganización del equilibrio entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Por primera vez, Occidente toma en serio al Islam. De Cusa compra una rara traducción del Corán. Forma parte de su determinación de estudiar la religión. Él es la vanguardia de un movimiento creciente que se está dando entre los eruditos de Occidente. Algunos intelectuales de Occidente estaban siendo conscientes de que su filosofía belicosa no les estaba llevando a ninguna parte. Por eso decidieron que ya era hora de centrarse en la teología, de comprender otras florecientes religiones e incluso considerar el diálogo. Con la presencia de los turcos, el Islam estaba avanzando en Grecia y en los Balcanes. En España, justamente, era todo lo contrario. Este nuevo enfoque de la situación fascinó a de Cusa, que quería crear un crisol a partir de estos diferentes ingredientes. El Corán es solo uno de los raros manuscritos que de Cusa compró en Constantinopla. La mayor parte de su extraordinaria colección se conserva hoy en día. Pero aunque sigue estudiando y esperando una palabra de palacio, de Cusa descubre una nueva amenaza a su misión. El Papa también tenía enemigos en casa. En la Iglesia romana, había muchos que no querían que tuviera éxito el plan del Papa, y enviaron a Constantinopla su propia delegación para debilitar el plan de Cusa. La estrategia de la delegación rival era sencilla: convencer al emperador de que el Papa no iba a poder cumplir su oferta de ayuda militar en caso de que ésta fuera aceptada. Aconsejaron a Juan VIII ignorar a de Cusa y a su misión.
Eso no facilitaba en nada la decisión del emperador. El emperador Juan VIII Paleólogo se enfrentaba a una difícil elección. Solo podía conseguir aliados para luchar contra los turcos si unía sus fuerzas a Occidente, una línea divisoria ideológica que muchos de sus obispos y teólogos no estaban dispuestos a cruzar. Pero a pesar de que los que apoyaban una alianza fueran minoría, entre ellos había algunos teólogos que estaban dispuestos a hacer ciertas concesiones. Estos clérigos más moderados consideraban la estratégica alianza como una unión de sentimientos, y su abanderado no era otro que Besarión, arzobispo de Nicea. Para Besarión, la elección era clara y sencilla. Constantinopla debe seguir siendo cristiana a toda costa, y la fisura con la Iglesia romana debe cerrarse. Fuera de los muros de la ciudad, los otomanos juegan a esperar. Rodean Constantinopla aumentando sus fuerzas diariamente. No hay prisa por atacar. Esperan que la ciudad se rinda sin necesidad de entablar una larga batalla. Aún así, los confiados otomanos respetan la capacidad de Constantinopla para resistir a los ataques. Es una ciudad muy acostumbrada a asedios prolongados. Casi 700 años después, las famosas murallas de Constantinopla siguen en pie, marcando los límites de la ciudad. Incluso hoy las siguen conservando con mucho mimo. En la época medieval, esta era la ciudad disuasoria más valiosa. Ni siquiera los cruzados venecianos lograron abrir una brecha en ella. Solo pudieron entrar en la ciudad cuando un traidor les abrió las puertas. En el año 1437, al emperador le quedaban pocos recursos en su decadente ciudad, pero sí había sabido mantener las decisivas murallas. Las murallas eran tan formidables debido a su diseño. No había una muralla, sino dos, con un foso y 98 torres desde las que se divisaba a cualquier ejército que se acercara. Dentro del abrazo de las murallas protectoras, tesoros como el monasterio San Salvador, en Chora, eran un oasis entre el pesimismo del momento. Mientras el imperio declinaba, aumentaba la entrega a una vida religiosa. En el último período de Bizancio, los monasterios, especialmente en Constantinopla, aumentaron de forma increíble. Tal vez fuera por la situación desesperada del imperio en los últimos siglos. Todas las tierras de Anatolia se habían perdido, así que solo podían aferrarse a su religión y a su pasado glorioso, a nada más. Los muros del monasterio de San Salvador, en Chora, están profusamente decorados con mosaicos. En la Iglesia Ortodoxa Oriental se creía que las imágenes de los santos representaban su presencia real. Un edificio como el monasterio de Chora, con su gran número de representaciones de santos, era sin duda un refugio para las tensiones de aquellos tiempos difíciles.
Dentro de la Iglesia medieval, el juego de poder que ha dominado los últimos 700 años llega a su final. La disputa original que divide a la Iglesia, un desacuerdo respecto a un texto del credo, se ha olvidado en siglos de resentimiento y orgullo. Ahora la resolución del cisma se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para un imperio. La tensión aumenta mientras la ciudad espera descubrir su fe. Para De Cusa, los riesgos personales están a punto de ser incluso mayores. De Cusa sobrevive al ataque, pero está claro que el tiempo corre en su contra. Bessarión hace renovados esfuerzos para convencer al emperador, pero Juan VIII, demasiado preocupado por el desarrollo de la revuelta dentro de su corte, sigue sin dar una respuesta. El destino de la soberana ciudad pende de un hilo. ¿Aceptará el emperador la oferta del Papa para luchar por mantener a Constantinopla cristiana? ¿Y entonces su propia corte se levantará contra él? ¿Podrá el Papa cumplir su promesa de ayuda? Y si es así, ¿será suficiente para ahuyentar la amenaza de los otomanos? Finalmente, se acaba la indecisión. El emperador decide luchar por el cristianismo y aceptará la oferta del Papa. En la corte se levanta un gran revuelo, pero la rebelión esperada no se materializa. Se rechaza a la delegación rival. Se formó una coalición en Ferrara y posteriormente en Florencia, bajo los auspicios del Papa Eugenio IV. Después de más de un año de negociaciones, Grecia firmó el decreto que, entre otras condiciones, reconocía al Papa como la suprema autoridad. Pero lo firmaron bajo coacción, bajo intensas presiones por parte del emperador y por una realidad que no podía ignorarse. A su vuelta a Constantinopla, la mayoría anuló la aprobación del decreto y únicamente se ratificó una vez que los turcos ya estaban golpeando las murallas de la ciudad. Bessarión fue la excepción. Él continuó estando con Occidente y se convirtió en cardenal de la Iglesia de Roma. Ha terminado la misión de Cusa. Es el momento de dejar Constantinopla, llevándose con él nuevas ideas, nuevos tesoros y un nuevo amigo para toda la vida, Bessarión. Desde aquí condujo al emperador y 28 arzobispos ortodoxos en su viaje a Roma. En su larga y exitosa carrera, este será uno de los momentos de los que se sentirá más orgulloso. De Cusa ha triunfado en su misión.
Pero la reunificación por la que él trabajó tanto no llegó a buen término. Occidente envía ayuda al emperador, pero es demasiado tarde y además es poca. Constantinopla cae en manos de los otomanos. El golpe final de la ciudad bizantina tuvo lugar el 29 de mayo de 1453. Pero pronto vivirá un renacimiento. Mohamed II convirtió a la ciudad en su nueva capital, reconstruyéndola y repoblándola como poder geopolítico. Y los propósitos de los sultanes que heredaron su manto, como Suleimán el Magnífico, fueron más allá de las reconstruidas murallas. Fue el final del imperio cristiano, pero un nuevo comienzo para la ciudad. Constantinopla, con el nuevo nombre de Estambul, se convirtió una vez más en un centro próspero del comercio, volviendo poco a poco a ganarse su reputación como el centro cosmopolita de la región. Aunque Santa Sofía pasó a ser una mezquita, el arte y la arquitectura cristiana de la ciudad quedaron salvaguardados. Tolerante con las diferentes razas y religiones, Estambul se convirtió en un refugio de eruditos y artistas. La dorada ciudad del Bósforo, lugar de encuentro entre Oriente y Occidente, continuó su delicado juego de malabarismos hasta nuestros días.